Sí. Va. Entonces vamos a poner consultor también, para que al final del programa dé sus datos, para que lo puedan contactar. 5, 4, 3, 2, vamos. Buenas tardes, esto es Más Arquitectura. Bienvenidos a este espacio intangible donde la ciudad, arquitectura, diseño y construcción son la materia en cuestión. Ya estamos en vivo en Facebook Live, visítanos, estamos como Más Arquitectura. Y pues bien, Javier Alonso, un gusto estar contigo, man. Ángel San, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este programa es un programa que yo creo que todos han estado solicitando, ¿verdad? La parte ingenieril, la parte exacta de toda esta materia de diseño y las personas que le están involucradas en la edificación, pues las tenemos aquí como invitados especiales esta tarde. Y les recuerdo antes que GF Sevilla te ofrece lo mejor en sistemas de alcantarillado, incluyendo piezas de polietileno de alta resistencia, la mejor calidad para la infraestructura GF Sevilla. Buenísimo, man. Y bien, hoy tenemos, como decías, Javier, como invitados especiales al ingeniero Valdemar Gómez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, el ingeniero Carlos Estrella, también asociado del Colegio de Ingenieros Civiles. Y bien, pues bienvenidos, ingenieros, ¿qué dicen? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá, gracias por abrirnos espacio. Qué bueno que al fin entendieron que la ingeniería es complemento de la arquitectura. Es correcto, siempre es así, se platica mucho, pero bueno, hay que hacerlo efectivo, ¿no? Sí, así es. Precisamente. Gracias. Y bueno, para irnos metiendo un poquito al tema, platicábamos antes de comenzar con Carlos, ingeniero Carlos, ¿qué hay de eventos ahorita en la ciudad? Bueno, parecen vacaciones, es semana de Pascua esta, pero ¿qué eventos culturales? ¿Qué podemos visitar? Está el Camino de Flores 2018. Este evento que se hace año con año está a un costado del Parque de la Mejorada, justo sobre la 50A. Bien, pueden visitar este atractivo turístico temporal en el que se arman exhibiciones escultóricas con flores de diferentes animales, aves de la región, se figuran con ese tipo de plantas, flores. Entonces, es un paseo muy agradable para ir con la familia, aprovechar estos espacios escultóricos, sacar las fotos, ¿no? Todos en estas fechas tenemos visitas, entonces a veces ya no sabemos a dónde llevarlos, además de la playa y los lugares más obvios. Pues bueno, visitar estos lugares dentro de la ciudad, dentro del centro histórico, es uno de los puntos que hay que aprovechar que tiene nuestra ciudad, ¿no? Completamente, Ángel. Aquí se exhiben más de 500,000 flores de colores, imagínate. Nosotros tenemos un tipo de flora distinta en esta región, ¿no? Que a veces, como platicábamos en otros programas, no se le da un valor tan importante, porque en otros lugares la vegetación natural del lugar no es así como que, oye, hay que cuidarla y es muy bonita. Aquí, para nosotros, la vegetación natural es monte, hay que quitarlo y hay que sembrar otras cosas más bonitas, ¿no? Hay que darle más inclusión, pero mi comentario va realmente a que estas 500,000 flores no son de acá, es un panorama distinto, es un ambiente distinto, lo tenemos hasta el 15 de abril y bueno, pues... Buenísimo. De 9 de la mañana a 9 de la noche, ¿no? Es correcto, Ángel. Así es, pues bueno, para que lo visiten y hagamos uso, hagamos ciudad con estos eventos que tenemos. Y bien, pues bueno, metiéndonos en la materia en cuestión, el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Valdemar, ¿qué objetivo tiene el Colegio de Ingenieros? Hemos tenido aquí también el Colegio de Arquitectos de Yucatán, pero bueno, recientemente también toman ustedes protesta del nuevo comité. ¿Qué trae ahora este nuevo comité? ¿Cuáles son los objetivos del colegio para esta temporada? Te comento brevemente. El Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán fue fundado en 1953. Okay. Ya tiene 65 años. De los primeros en el estado, ¿no? Somos el cuarto colegio de ingenieros más antiguos de todo México. Correcto, felicidades. Sí, o sea, tal cual, somos el cuarto. Salió como una iniciativa desde 1947, donde se empezaron a surgir algunas de las carreras acá por medio de la facultad. Sí. Se empezaron a agrupar, se tenía esta inquietud por parte de los ingenieros de agruparse y formar un frente ya regional. Unido, ¿no? Unido. Sin embargo, fíjate que se pasaron muchos trabajos, todos los comienzos son difíciles, ¿no? Okay. Nosotros, por ahí de esa fecha del 47, la Dirección de Profesiones empieza y pone válido por medio de las cédulas el ejercicio de los ingenieros. Y queriendo darle forma a este asunto, estos
ingenieros se agrupan y quieren formar el primer colegio. Sin embargo, eran tan pocos, no sumaban los 15 que se requerían. El mínimo indispensable, era el mínimo ¿no? indispensable para formar un colegio, Okay. y entonces se convierten o se presentan como una delegación del Colegio de Ingenieros Civiles de México. ¿Sí? Poco a poco van cambiando este tipo de situaciones, va creciendo, la gente va afiliándose, van creyendo en esta cuestión de la participación profesional ante la sociedad y como un nexo con las instituciones, con el bien de la ciudad, con el bien del gremio, y bueno, se va institucionalizando y creciendo todavía más, hasta que de manera formal, ya en 1953 se tiene a nuestro primer presidente, el primer consejo, el ingeniero Flores, y de ahí empezamos toda esta extraordinaria aventura, ¿no? 65 años se dicen muy rápido, yo les digo más rápido. Pero es un gran trayecto, ¿no? Sí, hablar de números es rápido y más cuando eres ingeniero, yo digo, pero acá el tema es que es un trabajo diario, trabajo intenso, que se realiza con estos más de 300 agremiados con los que contamos. Somos el colegio más grande, el colegio, yo diría, más antiguo, y el cuarto más, con mayor antigüedad en todo México, ¿no? Buenísimo, pues felicidades, ¿no? Claro. Ahora, esta unidad y formalidad que aquí en el programa anteriormente siempre hemos reconocido, esta formalidad y estructura que tiene el Colegio de Ingenieros, siempre son un ejemplo cuando nos referimos a colegios de profesionistas, así es, organización. Ustedes, bueno, están siempre en primer lugar, Valdemar. Ahora, ¿cómo colabora el Colegio de Ingenieros y los ingenieros como gremio con la ciudadanía en general? ¿Cómo asiste la gente con ustedes? Mira, el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán tiene muchas participaciones de diferentes tipos. Nosotros somos miembros de más de 20 consejos y comités a nivel municipal, estatal y federal. Tenemos opinión en diversos foros. Tenemos silla como consejeros en diversos foros, es decir, que participamos en las cuestiones de consulta, revisión de reglamentos, leyes, ordenamientos, proyectos que se generan en la ciudad. En el colegio, mira, no hay que perderse de vista, los ingenieros civiles tenemos una gran flexibilidad y tenemos muchísimas especialidades. Tenemos gente especialistas en caminos, en pavimentos, en cuestiones de geológicas, en hidrología, estructuras, seguridad, gestión, o sea, costos, cualquier tipo de cualquier variedad que se te ocurra de profesión, nosotros tenemos. Por tanto, tenemos también grupos especializados catalogados en el colegio, los cuales participan de manera adecuada y óptima cuando se nos pide opinión acerca de esto. El Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán realiza muchos trabajos diferentes, como son asesoría, auditorías, peritajes, servicios de ingeniería. Algunos se realizan con costo y algunos sin costo, pero por ejemplo, cuando nos piden opinión y hasta cuando no nos pide el gobierno, estamos allá metidos. Y es que el asunto es que como tenemos los especialistas de cada una de las áreas, podemos emitir puntos concretos como referencia y de consultoría sin ningún tipo de problema, ¿no? Claro, buenísimo. Ahora, hay una parte importante también de esta relación entre profesionales y ciudadanía, que es, bueno, con otros colegios de agremiados, ¿no? ¿Cómo colaboran ustedes, por ejemplo, con el Colegio de Arquitectos y otros que tenemos en el estado? Sí, dentro de las actividades que el propio colegio tiene, dentro de los estatutos, se marca la colaboración en diversas áreas. Y una de ellas es con instituciones superiores y con otras asociaciones de colegios de profesionistas. Nosotros somos miembros, por ejemplo, porque somos miembros de varias asociaciones, pero les podemos decir que somos miembros de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, una federación, que agrupa a 55 colegios en todo México. Tenemos una representación, evidentemente, súper fuerte. Somos más de 15,000 socios ingenieros activos, ¿no? En esa federación. Pero también, de manera local, somos socios de la Federación de Colegios, en la cual hay contadores, abogados, odontólogos,
médicos, ¿no? Ingenieros industriales, posgraduados, de políticas públicas, o sea, de todo tipo, ¿no? Entonces, tenemos una interacción, arquitectos, claro, obviamente. Están en el chisme siempre. Siempre. Y además siempre los invitamos porque nos caen muy bien. Entonces, tenemos una interacción muy, muy cercana con ellos. Me preguntabas acerca de los ejes de trabajo de este consejo. En este claro, consejo 31 vamos a estar trabajando en 4 ejes principales: social, institucional, gremial y de educación, ¿no? Entonces, si quieres un poquito más adelante, les podemos platicar vamos este tipo de los detalles, pero lo que les quiero decir es que tenemos muchos brazos y estamos trabajando en donde menos se imaginan. Buenísimo. ¿Sí? Buenísimo, pues nos quedamos con eso. Está muy claro el papel del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán en nuestro estado, y bueno, vamos a estar platicando un poquito más sobre el asunto. Estamos de vuelta pronto en Más que Arquitectura. Oye, ahorita se me vino la... ¿Dónde andas? Está amarrando al chivo. Oye, ¿qué podemos hacer para que se vea un poquito mejor? Ahí, cortinas. Es que no hay ahí en la ventana para que... Sí. Pues acá más luz adentro. ¿Más luz adentro? No tienen o no tienes papeles de estos como de rotafolios, porque igual los puedes pegar acá para que un plano. Sí. Un plano. Muy bien. Precisamente. Oye, se me estaba ocurriendo ahorita. En el Colegio de Ingenieros podemos llegar a solicitar información actualizada respecto a obras. ¿A qué va mi pregunta? O sea, ahí están los, ¿cómo se llaman los destajos? Estos tienen un nombre. Los que, perdón, no los destajos, los tabuladores, ¿sí? En el colegio está esta información. O sea, nosotros pudiéramos llegar al colegio. En septiembre, ahora sí. Ya solamente me falta revisar de ellos, doctor. Ajá. Voy a publicar unos libros de costos con 1000 conceptos de obra. Wow. De edificación y de infraestructura. Van a tener las matrices, se va a vender digital y en impreso. En el despacho de nosotros. Lo que pasa es que yo fundé el despacho en el 85 con un despacho de ingeniería de costos. Ni habían nacido ustedes, claro, obviamente. Habías ya casi, pero yo sí, seguramente. Yo de los primeros que estuve haciendo ingeniería de costos. Casi no lo hago. Pero ya tenemos los libros y la verdad ha sido falta de encontrar gente que quiera hacer la talacha de costos. No hay quien, nadie quiere ni cuantificar, no es generador, muy pero este libro realmente, ¿qué es? Son los conceptos para que podamos agarrarlos. De ahí puedes sacar tus calculadoras de mano de obra. Obviamente, miren, lo que pasa es que muchos creen que son fórmulas y los los rendimientos, pensemos, o los consumos de los insumos. Una de dos, algunos se pueden registrar como el consumo de materiales, con desperdicios, pero el rendimiento no, el rendimiento son promedios. De hecho, el rendimiento de la gente local es más bajo que la gente del centro del país. Sí, el clima es clarísimo. No solo por ese clima, es la forma que se especializan. No, por ejemplo, ahorita en las obras nuevas, por ejemplo, que están haciendo al norte de la ciudad, trajeron algunos. Por ejemplo, ahorita acaban de inaugurar uno de la isla. Trajeron gente de Puebla para hacer fierro, colar concreto y hacer cimbra. Por decirles algo, los locales, el más barato cobraba $4.50 el kilo de acero, habilitado, hermano. Los poblanos $2.50. Ya está. La mitad. Gracias. Y en chinga. No, sí, además. Ellos, tú vas ahorita a los están acostados. Sí, no. Sí, que porque hay calor y la puta madre. Sí, así me pasa. No, hay calor, así te pasa. Pero descansas mucho. Pero descansas mucho. Y hay muchos tiempos muertos. Sí. 2. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Tenemos como invitados especiales al ingeniero Valdemar Gómez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, y al ingeniero Carlos Estrella, asociado también del Colegio de Ingenieros. Ya establecimos las bases de cómo está involucrado el colegio en la ciudadanía y con los gremios en general, ¿no? Ahora vamos metiéndonos un poquito al tema de las construcciones y sobre todo la seguridad en este tipo de situaciones, ¿no? La industria de la construcción es una industria de riesgo, ¿no? Porque involucra gente y su mano de obra para que se ejecute.
¿Cómo se encuentra la seguridad en nuestras obras en Yucatán ahora, Valdemar? esa cara de... ¿Qué te digo? Bien. Fíjate, el tema de la seguridad es un tema muy amplio. Sí. Muy amplio. Tenemos que partir de dos vertientes, yo te diría. Una, el objetivo de nosotros como ingenieros civiles es generar edificaciones confortables, seguras, ¿sí? Sí. Hablando de eso para los ocupantes. Pero también tenemos la seguridad, que fue la primera preocupación durante la construcción. Claro. Sí. Entonces tienes esas dos áreas. Cada una... La última un poco más descuidada, ¿no? Que las primeras dos. Pues mira, aunque se han hecho grandes esfuerzos, yo creo que vivimos algo. En una ocasión escuché a alguien hablar de seguridad y utilizar un término bien interesante. Creemos que somos seguros de manera subjetiva. O sea, vivimos una seguridad que no nos subjetiva. Va a pasar nada, ¿no? Sí. Creemos que estamos bien porque realmente no conocemos a lo que estamos expuestos. Cuando te metes al término de la seguridad, mientras más conoces, Ángel, Javier, empiezas a preocuparte más con el tema. Es correcto. Claro. Cuando empiezas haces consciente, por ejemplo, que este poliuretano que tenemos alrededor en esta cabina puede generar gases que se utilizaban en época de la Segunda Guerra Mundial para matar gente. Sí. Entonces empiezas a preocuparte de que deberíamos de tener aquí adentro sistemas de extinción o de atención o de detección y alarma. Claro. ¿Sí? Entonces, este tema quiere decir que mientras más vayas conociendo, más te vas a ir preocupando de cada una de las cosas. ¿Qué es lo que sucede en las obras civiles en construcción? Lo mismo que sucede en la mayoría de las industrias. La gente no sabe, no hace consciente la exposición. No hay conocimiento de esa exposición. No hay conocimiento de esa exposición. Sin embargo, hay quien lo sabe. El Seguro Social tiene muy claro que somos de alto riesgo y por eso pagamos una prima de riesgo mucho más alta. Claro. ¿Cierto? O sea, ellos lo tienen clarísimo. Además, si revisamos somos un poquito más curiosos y empezamos a revisar las estadísticas, vamos a ver que el impacto que tiene en cuestión de frecuencia, tal vez no en severidad, pero en cuestión de frecuencia, los accidentes en la industria de la construcción hacen y prenden un foco alto. Y me refiero a frecuencia, no severidad, porque tal vez tenemos muchas machucaduras de dedo, algunas de torceduras, pies, aberturas, pero pocas fatalidades. El 2015, tuvimos 5 fatalidades en el estado. Tenemos muchos trabajadores, estamos muy bien. No, tenemos que preocuparnos. O sea, una fatalidad es algo para preocuparse. No deberían de suceder. No deberías de poder contarlas. No deberías de poder contarlas. ¿Por qué? Porque seguramente fueron inobservancia de algo. Hay una empresa muy grande que se llama, es la empresa DuPont, que la gente la conoce por elaboración de pinturas, pero realmente es una gran fabricante de explosivos, en donde la seguridad es primordial. Y entonces ellos tienen un sistema de detección de riesgos muy práctico. Eliminación de actos inseguros. Cada acto inseguro genera un accidente. O es causal de un accidente. Pues entonces, está dentro de la posibilidad de un accidente. Pero si nosotros los vamos eliminando, entonces reducimos el riesgo de accidente. Mira, doméstico. Vas a tu casa, estás en la casa y de repente tu refrigerador tiene una pequeña condensación y hace un charquito. El primer día lo limpias. Al segundo día ves que no es muy grande y dices, a ratito. Al siguiente día, mañana. Cuando te das cuenta, ese charco se volvió parte de tu entorno. Y entonces tú estás viviendo un ambiente de riesgo. Ya le dejas nada más el trapeador para que lo absorba y listo. Claro, sí, o sea, ya tomas una medida de mitigación, pero no de prevención. Cuando tal vez lo que debimos de haber hecho debió de haber sido llamar al técnico para que revisara el refrigerador. Ahora mencionas esta parte de la prevención muy importante, Valdemar,
Y bueno, ¿qué pasa con los trabajadores en la construcción y los tipos de seguro que se les debe aplicar, ¿no? Tipos de seguro, tipos de accidente y acuerdos a los que se debe someter a las obras para que prevenir este tipo de cosas. México es uno de los países, creo que tiene mayor normativa y mayor reglamentación en cuestión de la seguridad. Sí. El tema es la difusión y conocimiento. Tenemos gran cantidad de normas oficiales mexicanas que son extraordinarias, que velan por la seguridad de los trabajadores. Hay una máxima de seguridad que dice, si existe una norma o una regla, seguro fue escrita con sangre. Eso quiere decir que cuando se escribió, ya pasó algo ahí. ¿Sí? Completamente. Nosotros tenemos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social una gran cantidad de códigos o normas oficiales mexicanas que están relacionadas con diversos trabajos, desde la prevención de riesgos de incendio, manejo de recipientes sujetos a presión, manejo de maquinaria, soldadura y demás. Afortunadamente, en el 2011 se publicó una norma oficial mexicana, que es la 031 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que habla de las condiciones de seguridad en obras en construcción. Pero los pongo en 4 arquitectos, ¿la conocen ustedes? No la conocemos. Este tema de la difusión es un tema súper importante, porque la normativa pues, no es nueva, tiene 7 años, ¿estás de acuerdo? Pero es responsabilidad de la gente que está involucrada conocerla, no responsabilidad del que la emite, hacer que la conozca. Ellos la difunden, pero nosotros tenemos que aplicarla, conocerla y aplicarla. Y esta tiene un código, una parte muy padre, en donde habla, por ejemplo, de una cuestión muy sencilla, el equipo de protección personal, en donde tiene una matriz enorme, con cada uno de los puestos que se da en la construcción y el tipo de protección que debe de tener, desde el calzado, lentes, guantes, casco, equipo de protección básico y equipo de protección especial. Si nosotros solamente nos encargáramos de eso, créanme que disminuiríamos muchísimo los riesgos ahí. Deja tú de la aplicación, del conocimiento y de lo que tuvieras que hacer, ¿no? Sí. Solamente con darle una ojeada a ese código. Y es parte de lo óptimo, ¿no? Pero bueno, en la parte del aseguramiento, por ejemplo, meter seguro social a estos trabajadores, además del costo que normalmente, por eso es que se evita inscribir a los trabajadores de una obra. ¿Y de quiénes, perdón? No, es una obligación, y es que allá no tienes alternativa. O sea, nosotros debemos de pensar en diversas cosas. Primero, no meter a la gente a las obras que no tenga el conocimiento adecuado del trabajo que va a hacer. También somos responsables, por medio de la Ley Federal del Trabajo, de brindar capacitación y adiestramiento, 2 puntos muy diferentes, ¿sí? Okay. 2 puntos muy diferentes. Y además, es nuestra responsabilidad, por parte de esa misma ley, asegurarlos y brindarles no solamente las medidas de prevención y conocimiento del propio trabajo, sino brindarles las condiciones de salud para que ellos puedan desempeñar su trabajo de manera adecuada. Completamente, está clarísimo. Yo creo que esta semana me da ganas de empezar a publicar todo esto en nuestra página. Así es. Sí, vamos a empezar a descargar estos documentos y digo, como un canal cómodo para todos los radioescuchas, pues pueden entrar a www.masarquitectura.net y vamos a estar subiendo estos documentos esta semana ya para que no nos regañen. Soy efusivo. No, pero sí tienes mucha razón. En esta situación, la seguridad, además del equipo y pues asegurar a los trabajadores, bueno, nos encontramos con que ¿qué organismo regula el cumplimiento de todas estas normas, por un lado, y por otro, bueno, ese es el escenario óptimo, pero bueno, ¿cómo promover como constructores, como arquitectos, como ingenieros, que los clientes opten por todas estas medidas, no las quieran dejar de lado para economizar la obra? Qué bueno que tocaste el tema. Uno de los problemas principales que se da en las obras civiles en construcción. Sí. Obras en construcción. Claro. Sí. Uno de los problemas principales que se da, Ángel Javier, es que siempre pensamos que la seguridad tiene un costo adicional.
Pero ¿sabes qué? El problema no es que tenga un costo adicional, es que ustedes nunca cuando lo no hay seguridad. No, pero es que nunca tú nunca lo contemplaste. Hace un rato estábamos hablando con el ingeniero Carlos acerca de los precios unitarios. El equipo de protección personal, la seguridad del trabajador, es un concepto que debería de ir implícito en una tarjeta de precios unitarios. Claro, debe estar integrado en los conceptos de la mano de obra, ¿no? Claro que sí, pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos tan ávidos de tener obra que empezamos a eliminar lo que creemos que no es importante. Y una de las cosas que creemos que no tiene impacto es la seguridad, y entonces la empiezas a eliminar. Pero si tú a la seguridad le dieras el mismo peso que a la calidad, al tiempo, ¿sí? Y en la ejecución, seguramente las obras serían otra cosa. Claro. Serían totalmente diferentes. Es evidente, si tú tienes 100 trabajadores y el equipo de protección de cada uno te cuesta 1,200 pesos y tú no lo contemplaste, a la hora que llega la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y te dice, a ver, vamos a revisar cómo vas con tu norma 031, que fue emitida en 2011 y que además seguro que conoces. Y vamos por lo básico. Equipo de protección personal. Nada. No, espérame, vamos a subir. ¿Cuánto cuesta? 1,000. Pero ¿cómo? 1,000 pesos. Sí, se vuelve una locura. Todo, sí, claro, 100 personas, 1,000 pesos es una locura. Sí. En un presupuesto que tú nunca tuviste en cuenta. Y hoy en día, por el tipo de construcción que se está dando y que se va a seguir dando en Yucatán, porque antes yo creo que estábamos en 2 niveles y estábamos trabajando en altura, ¿no? Decía está muy alto eso, porque armó 2 andamios. Hoy en día se están haciendo edificios de mucha más altura que han superado nuestro normal de construcción o nuestra comodidad en la construcción, y se tiene que tomar en cuenta muchísimo más estos puntos que comentas, Waldemar. Javier, siempre existió la norma de trabajos, la norma oficial mexicana de trabajos en altura. Sí. Ha existido toda la vida. Ok. Pero tampoco y no importa si es un conocemos. nivel o 2 niveles o lo que sea. Deja tú, ni siquiera estamos hablando solo de la construcción. Claro. Trabajos en altura, para cualquier trabajo en altura, si limpio una luminaria, si estoy pintando, si estoy haciendo una línea de alimentación eléctrica, también. No importa. Claro. La norma 31 lo que hizo fue integrar y tomar de base estas 22, 24 normas que estaban regadas y las puso en una sola, para facilitar ese trabajo, porque nadie las leía. Bueno, tampoco las leen ahora todavía, mucho, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, el caso es que nadie las leía. No somos sabios conocedores de esas normas tampoco. Pero es muy importante difundirla. Yo creo que el trabajo que hacen, Javier Ángel, es importantísimo. O sea, el que podamos transmitirle a la gente, no el costo de lo que tiene la seguridad, sino lo que tú mencionaste hace un rato, Javier, el costo de no tener seguridad en las obras y lo que esto impactaría. Porque te puedo apostar que muchos de los clientes particulares no saben que si un trabajador está asegurado, está trabajando en su casa y no está asegurado y tiene una problemática, un accidente, están involucrados, son responsables directos. ¿Cómo se dice? Es el patrón, es el patrón, sí. Sí, es directo, ¿me explico? Y ellos tendrían que encargarse de resarcir ese daño. Oye, y si además a eso le sumas que muchos creemos que cuando tenemos una obra, porque es pequeña, ni siquiera haces contratos. Minimizas todo. No haces contratos de trabajo, no especificas. O sea, le preguntan desafortunadamente, hemos demeritado el trabajo de los profesionales. Y entonces, en México existen muy pocas barreras para la ejecución del trabajo de construcción. Entonces, muchísimos, y no me dejarán mentir, si tienes una camioneta y conoces 5 trabajadores, ya eres contratista. Aunque no tengas ni idea de lo que es la construcción. Así es. ¿Estás de acuerdo? No hay capacitación, no hay conocimiento, educación, nada. Pero ¿para qué? ¿Tienes o no tienes camioneta? Ahí están tus trabajadores. ¿Tienes camioneta o no? Sí. Ese es el tema. Acabas de mencionar algo bien interesante que hemos tocado antes, Ángel San, que podemos volver a compartir. El hecho del transporte, ni siquiera llegando a la obra. En el trayecto del centro donde llega el trabajador hacia la obra, hay un riesgo altísimo. Y vemos todas las mañanas camionetas que llevan a 10 personas en las redilas colgados. Impresionante. ¿No? Entonces, luego ves que la patrulla está pegada a un lado del camino
y te está revisando si llevas el cinturón de seguridad, pero pasa la camioneta con 10 chambeadores y no le dice nada. Oye, ¿será entonces que ellos no tienen el derecho a que cuiden de ellos? ¿No? El derecho lo tiene, el derecho a la seguridad lo tiene, pero fíjate qué interesante, es esta seguridad subjetiva en la que vivimos, ¿no? Te transportas pensando que no te va a pasar nada, ¿no? Así como lo mencionas, a ver, no va a pasar nada en este trayecto de trabajo, pero bueno, sí pasa y precisamente hay un montón de accidentes y la gente antes de llegar a la obra ya está accidentada, ¿no? Y se ponen estos riesgos. Pero si los tuvieras asegurados no te deberías de preocupar por eso, porque acuérdate que el aseguramiento del Seguro Social te cubre en el trabajo, en el trayecto a él y en el retorno. Así es. Sí. Entonces, bueno, además del Seguro Social, ¿qué organismos vigilan el cumplimiento de todas estas normas? La de seguridad, por ejemplo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y además, las normas, las normas de seguridad en las construcciones, también está implícita la gente de Protección Civil. ¿No? Porque no solamente tenemos que ver lo que en la propia construcción se genera, sino el riesgo que esta construcción puede generar al entorno. Claro. ¿Sí? Imagínate, sí, claro, imagínate unos desechos mal manejados, amontonados en una esquina y que generan un incendio y pueden causar un problema en la colindancia. O imagínate el almacenamiento de 20 litros de diésel y que tienes un derrame en una zona habitacional donde está alguna cisterna, donde hay niños, hay un parque, hay cuestiones así. Sí, me explico. Entonces, tenemos dos entes muy importantes en México que verifican esto, que es la Secretaría de Gobernación, por parte de con su brazo de ejecución para la afectación al entorno, que es Protección Civil, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la encargada de la observación muy particular de la seguridad en la obra, ¿no? Para los trabajadores. Buenísimo, pues queda bastante claro, creo que mucha gente está corriendo por sus cascos ahorita, ya me llegó un mensaje, ¿no? No, fíjate que es muy interesante, y yo creo que, como dices, Valdemar, vamos a subir esta información y vamos a hacernos más conscientes, ya tenemos el canal de difusión y tenerlo más en cuenta, pues porque todos tenemos que ver en eso, todos, hasta el cliente, como comentas, ¿no? Y bueno, aprovechando, hablando de los clientes, arquitectos, ingenieros, en Ángulo Arquitectónico, lo bueno se siente. Recuerden que tenemos exhibición en el showroom, ubicado en la calle 20x29, Colonia, México. Eldex by Designers, Firenze y Porcelanosa Grupo. Nos pueden ir a visitar y recibir toda la asesoría para recubrimientos y acabados para toda construcción, ángulo, grado arquitectónico. Buenísimo, vamos a un corte y regresamos con más arquitectura. Ahora, ¿sabes qué hizo falta? ¿Verdad que está padre su tono, así nos emociona? No, pero otra cosa que no mencionamos también es que pensamos que todo esto muchas veces va de aquí hacia afuera, ¿no? Y los trabajadores y los contratos y el seguro social, pero no pensamos muchas veces en nosotros como supervisores de obra, como constructores, que también debemos tener ese equipo de seguridad puesto a la hora que vamos a la obra, ¿no? Y no basta con tu cachucha de los Yankees y que así vas a la obra y tus tenis Converse, como hacemos muchos arquitectos, es ir con el equipo. Para que te veas chingón. Para que te veas chingón. Sí. Es aquí ir con el equipo también, porque a ustedes no les tocó la este riesgo también estás ahí. Se utilizaban cascos de aluminio dorados, plateados. Era la moda, ¿no? Yo tengo el mío. ¿Sí? El seguro social, trabajaban para el seguro social. Ya te ponías a chambear y tal. Entonces iba. Yo tengo mi sombrerito, el frente del sombrerito de cubano. El sombrero, vamos pero no es de seguridad. No. Pero hay sombreros que son de seguridad. Sí, que son los duros, que tienen una ala más. Sí. Y además, hablar de equipo de protección. Hay de todo, ¿no? Podemos hacer 20 programas hablando de eso, de los adecuados, cómo funciona, pero ¿sabes cuál es el tema? Que nosotros creemos que seguridad en la obra es solo equipo de protección personal. Claro, los procedimientos, lo que habíamos esa vez de las normas. Procedimientos, mantenimientos, condiciones de las herramientas, reacciones de las personas. El agua potable que esté limpia, todas esas cosas. El estado de la rehidratación a los trabajadores, estar monitoreando temperaturas, o sea, es una especialidad. Sí, completamente. Es una especialidad total. Bueno, a mí me tocó ver hace poquito, en la obra,
estaban preparando unas instalaciones para asentar luego viguetas y empezar a construir segunda planta, ¿no? Y ves un albañil montado así como caballo sobre la cadena de enrase, ¿sí? Y estaba picando parte de la cadena para pasar un tubo que no metió. Ves que está picando así la cadena, pero despacito, ¿no? Despacito, no, hacia afuera, pues despacito. Y dice, este cabrón, ¿por qué tan despacito? Te chingadas, jala, metes el tubo y te bajas, ¿no? Así, así lasgando nada más la cadena. Y luego veía que agarraba agarraba sus dedos así, hacía montoncitos del polvo. Poniendo, ¿qué? No tengo que agarrar un periódico. Pone el polvo del cemento y se da su toque con cemento, ¿no? ¡Qué lindo! Se da su toque con cemento, montado como caballo, en un muro que tenía 3.15 de altura. Y pensaban que estaban poniendo los desagües del aire acondicionado. Y de repente veo que prende su toque allá y digo, a ver, ¿sabes qué? Bajan este gallo y que no regrese, ¿no? O sea, pero no por lo que está haciendo, sino por no invitarme. Oye, no hizo dos, hizo uno. Sí, qué loco. Tienes que pedir permiso. Pero ahorita el reglamento de construcción. Para que veas, es que pusimos acá. Ahora acá está desde hace rato, pero pusimos. Acá está la visita. O sea, esa situación. Lo viste en Facebook. No lo vi, pero lo está viendo gente de... Pero porque creo que a veces, la publicidad, no sé si sea la postura correcta, pero a veces le quitamos demasiada responsabilidad al trabajador y tiene que ver con todas las demás personas. Con el trabajador tiene que tener una responsabilidad también, ¿no? Pero lo que estamos diciendo... Bueno, sobre los reglamentos, son los detalles que hay que mejorar porque están mal redactados. Hoy como quedaron, le dan una responsabilidad al PCM que nadie te paga, ni es tu tarea como PCM. Tal vez tu tarea es ver que haya un especialista o que haya el supervisor esté llevando las medidas de la seguridad durante la ejecución. Eso es un tema. Sí, pero no que tú seas el responsable, que ahorita es lo que en el reglamento que se lo imputan al PCM. Eso es un exceso. Es uno de los y es lo que ahorita vamos a tocar, es uno de los excesos. Pero, por ejemplo, para hacer PCM, no de ahorita, para los espectaculares o los anuncios adosados que estén fijados en los negocios, me tocó revisar algunos y no te dejan subir sin las guías de seguridad en ciertos negocios. Estamos de vuelta en Más de Arquitectura. Estamos hoy en una plática de ingenierías, construcción, obras civiles, seguridad en la construcción también. Tenemos como invitados especiales al ingeniero Valdemar Gómez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, y al ingeniero Carlos Estrella, asociado también del colegio. Bien, vamos a tocar un tema un poquito más a la parte de las licencias de construcción, de estos procesos que, bueno, permiten o no crecer las ciudades conforme es más fácil o más factible que se generen, que se presten licencias de construcción y que los trámites también sean más ágiles, ¿no, Carlos? Un poquito de esto, platicabas en tu documento que, bueno, la industria de la construcción y el fomento del desarrollo económico del Estado van siempre de la mano, ¿no? Entonces depende mucho de qué tan ágiles puedan ser estas relaciones y los procedimientos para que se lleven a cabo, que el crecimiento económico pues exista o no exista. Sí, bueno, vamos quizás a separar dos ideas. Una de ellas es que, en efecto, la simplificación y la claridad de los trámites para obtener las licencias de construcción o las licencias de funcionamiento de los negocios es lo que permite que hayan inversiones privadas. Y son las inversiones de los negocios las que proveen de los empleos en las regiones. Okay. Los países más desarrollados han tenido esta concepción. Mencionaban hace un momento Alemania, Inglaterra, el propio Estados Unidos, donde su máxima es tener la simplificación administrativa para obtener las licencias de construcción. Sí. Pensemos en eso. De tal manera que si obtener una licencia para la construcción es algo que no está muy claro o que está subjetivo para quienes te otorgan los permisos, eso va a provocar tiempos, costos y probablemente los inversionistas ya no decidan ir a ese lugar a establecer un negocio. Vamos a darle un contexto. Sabemos que el centro histórico de Mérida y otras zonas que pueden ser de patrimonio edificado o patrimonio ambiental, pensemos en eso. Sí. A veces por los temas del medio ambiente hay legislaciones muy rigurosas
que son complicadas de entender para los constructores, los proyectistas o los inversionistas. Pero si además estas leyes quedan al criterio de quien te otorga las licencias, en ese momento ya perdemos la oportunidad. Al momento de hacerlo subjetivo, ¿no? Al momento de hacerlo subjetivo. Sí. Por eso las leyes tienen que ser objetivas y claras. Okay. Y precisamente estaban platicando hace un momento sobre, bueno, por ejemplo, Mérida ya no tiene, o Yucatán, ya no tiene las edificaciones o construcciones, pues igual que hace unos 15 o 10 años, sino cada vez están haciendo obras cada vez más complicadas. Y esto ha llevado seguramente a actualizar los reglamentos de construcción, sí, como ha sucedido en el municipio de Mérida. Claro. Todos conocemos que hay una nueva reglamentación, está muy ligada al programa de desarrollo urbano del municipio, que se promulgaron a fines o el año pasado, y el reglamento de construcciones a principios de este año, y tienen criterios relacionados. Y lo que hemos visto los peritos en construcción municipal, para nombrarlos de ahora en adelante, PCMs. Sí, el PCM, en realidad es que ha sido complicado leer el texto, el documento. Ha sido complicado comprender los criterios por los cuales te van a aceptar o te van a aprobar algún proyecto, porque depende de la zona, de la intensidad o del impacto sobre el uso del edificio que se va a hacer. Esto es, Carlos, para entender que, bueno, ahora el nuevo reglamento de construcciones viene de alguna manera más específico de acuerdo a la zona a la que se va a construir, y esto complica pues cómo se lee el documento y cómo se aplica. Sí, pero esto nos llevaría a pensar que para que uno pueda comprender, digamos, esa ley o ese reglamento y las normas asociadas, no estará al alcance de cualquiera. Eso nos parece que es correcto. Hay que profesionalizar al PCM. Sí. El PCM no debe ser solo, como se dice comúnmente, no sé si es un mito urbano, que solo son firmones en muchas ocasiones, sí, y no revisan los proyectos. Y hoy todas cuestan también, ¿verdad? Así es. Y efectivamente, entonces, el reglamento actual, como estamos viendo, los que nos estamos enfrentando a este tipo de actividad con el municipio, estamos viendo que la intención es mejorar las condiciones de la habitabilidad, la seguridad, el confort en las edificaciones, hacer las consideraciones sobre la intensidad del uso del suelo, o sobre el impacto del uso del suelo, el impacto vial. Correcto. Creemos que todo eso es conveniente. Sin embargo, ya no cualquiera va a poder comprender estos criterios. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho, todos los profesionales relacionados, obviamente arquitectos, ingenieros, otros diseñadores, los estructuristas, los especialistas en instalaciones, de tal manera que no hay que perder de vista lo que mencionaba el ingeniero Valdemar, que el privilegio o la prioridad de un reglamento de construcciones es la seguridad. Claro. Es lo primero, no es lo único. También tenemos que tener la habitabilidad y la consideración a los demás, claro, naturalmente. Pero pensemos en el criterio de la seguridad. Estaríamos hablando de la seguridad durante la ejecución de la obra o la construcción, pero sobre todo para los usuarios que posteriormente utilicen esos edificios. Sí. Eso es muy importante. Claro. Recordemos qué ha pasado con el temblor de la Ciudad de México, perdón. Sí. Muchos DROs, le llaman allá, o directores responsables de obra, es el equivalente al PCM local, quizás no supervisaron que el proyecto oficialmente autorizado fue el que se construyó, y tuvieron problemas muchos de esos edificios. Entonces ahí empiezan a ver las responsabilidades. Buenísimo. Ahora, entendemos que viene un poco más especializado toda esta parte de las licencias de construcción con el nuevo reglamento, y aplicarlo resulta muy específico, ¿no? Entonces, ¿cómo nadar, cómo guiarnos entre todos estos documentos como constructores para poder ser más certero cada vez que metamos un trámite para esto, Carlos? Bueno, a eso vamos, ¿no? Precisamente los colegios, una tarea que tienen es la actualización profesional en diversas materias.
ha sido muy socorrido que los colegios locales se han abocado precisamente a dar cursos para que te otorguen unos créditos de horas de capacitación en temas relacionados para los PCMs, que tienen que ver principalmente con el reglamento de construcciones u otras normas que tienen que ver con las construcciones. Ahí hay que esforzarnos mucho más, porque los temas no solamente son de aspectos técnicos, tenemos que dar cumplimiento cabal a las leyes. Ustedes mencionaban mucho a los derechos, a las normas oficiales y establecidas. Entonces, con el reglamento actual, obviamente tendremos que enfrentarnos a dar un cumplimiento de cosas más complicadas. Un ejemplo, los PCMs hoy en día, según como está redactado el documento de reglamento, son los responsables de la planificación y la supervisión de las medidas de seguridad en el trabajo durante la obra. Entonces, ¿eso qué involucra? ¿Que el PCM también debe ser el constructor de la obra? A eso vamos. No necesariamente tienes que ser el constructor, y eso no está muy claro para los PCMs que van a firmar un documento, porque el cliente tal vez no te va a querer pagar que tú vigiles las medidas de seguridad. Claro. No va a querer que tú veas que estén los cascos, que se van a subir los andamios, tengan las guías de seguridad de los trabajadores. Y cualquier cambio también, ¿no? Porque el PCM creo que lleva un registro fotográfico sobre hoy en día, ¿no? El nuevo PCM, sobre el avance. Siempre ha estado promulgado. Se supone, quiso decir Valdemar con esa cara. Siempre se ha promulgado, y les quiero decir que hay PCMs que sí hemos llevado, aunque no... Rigurosos. Una bitácora, la bitácora municipal o del perito, que no es la bitácora del control de calidad, de los avances de obra, no es de la supervisión de la obra, sino es el que ve que el proyecto que oficialmente se autorizó se esté llevando a cabo. Okay. Y si hay cambios relevantes, documentarlos para dar aviso oportuno, que puede ser durante la obra o al final, a la conclusión, depende del tipo de cambios. Entonces, Carlos, ¿cómo entender hasta hoy en día dónde llega, dónde termina, cuál es el alcance de la responsabilidad del PCM, ¿no? Porque mucha gente que está escuchando, bueno, contrata este tipo de servicio, hablaba Javier, pues a veces se paga una firma, ¿no? A veces hay servicios más rigurosos como los que mencionas, Carlos, en el que hay cierta supervisión en la que se fijan para que el proyecto sea de acuerdo al que se metió en desarrollo urbano, pero bueno, ¿hasta dónde debe ser esto? ¿De acuerdo a la norma, de acuerdo al reglamento de construcciones? El espíritu siempre ha estado allá, solamente que en esta ocasión el reglamento puntualizó más estas responsabilidades. Tiene que partir desde la revisión del proyecto. Sí. El PCM debe de revisar el proyecto para que dé cumplimiento a los criterios. No hacer las ingenierías, pero revisarlo nada más, ¿no? No, voy a esto. El proyecto no solamente tiene la parte arquitectónica. El proyecto ejecutivo tiene también, como ustedes le llaman, otras especialidades como pueden ser las ingenierías. Digamos, lo más básico, pudiera ser las estructuras, las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias. Pero tienen que estar avaladas con especialistas que firmen en original las memorias de cálculo, no descriptivas, que sustenten esos planos que son estructurales o de instalaciones. Tienen que firmar los planos, y si no sucede así, el PCM se hace responsable. Si el PCM no tiene el cuidado de ver que esta documentación esté completa por especialistas, el reglamento le imputa la responsabilidad al PCM. Okay. Quiere decir que a lo mejor si voy a hacer un edificio de 2 o 3 niveles, medianamente como ingeniero puedo tener criterios estructurales suficientes o de ciertas instalaciones o de medidas de seguridad, pero probablemente si es un edificio de 10 o 15 niveles, de no sé, de 3,000 metros cuadrados, 10,000 metros cuadrados, de una complejidad como un hospital, un hotel, a lo mejor como PCM voy a tener que apoyarme con responsables de cada diseño. Claro. Correcto, sí. De cada Ahora, si esta responsabilidad la tiene el que firma, en este caso el PCM, ¿qué responsabilidad le queda al patrón de la obra? El cliente, el desarrollador, el inversionista. Bueno, obviamente estamos hablando de lo que dice el reglamento de construcciones. Sí, sí. Quiere decir que hoy el reglamento de construcciones estipula eso, pero seguramente muchos clientes no van a estar de acuerdo en quizás pagar ese tipo de servicios. Son tareas con las que todavía tendremos que trabajar para ir adoptando una nueva cultura para hacer las obras. Yo diría que los PCMs tienen que ser muy cuidadosos de lo que están firmando, y quiero decirles que hoy, un año posterior a la terminación de obra, sigue vigente su responsiva.
Sí, claro. ¿Hasta cuándo? ¿Después de un año? ¿Hasta cuánto tiempo? No, después de que acabe el año, según el reglamento. Ok. Sí. Ahora, para todos nuestros radioescuchas, inversionistas, zonas de casa, que quieren hacer un proyecto, que están en proceso de proyecto, están entendiendo ahorita que es muy importante tener a la figura del PCM hoy en día para poder eliminar o adelantarse a cualquier riesgo, cambio que se pueda dar en su obra y que los va a hacer responsables de manera indirecta también o directa en este caso, ¿no? Como patrones. Esta gente puede acercarse al Colegio de Ingenieros para solicitar servicios de PCM u orientación en este caso. Sí, claro que sí. Nosotros en el colegio brindamos, como les comentaba al inicio, diversos servicios de peritajes, auditorías, consultoría y físicamente el propio colegio no da este servicio, sino que canaliza por medio de los socios y cada uno de los especialistas que se encuentran alineados a quien debe de ser. Zapatero a tus zapatos. Lo que comentaba el ingeniero Carlos es totalmente claro y cierto. Nosotros fuimos formados multidisciplinarios, sí, pero cada uno en el andar nos hemos especializado en diversas áreas. Por lo tanto, tenemos áreas en las que somos mejores y en donde sintamos tal vez algún tipo de debilidad, debemos de ir acompañados de los especialistas en ese rubro. Pasarle esta fe. Así de esa mentalidad. Trabajar en conjunto. Fíjate, hablando de ese reglamento, tenemos los corresponsables de obra, ¿sí? Que son los especialistas o responsables por especialidad, que ahora se marcan para rubros de estructural, instalaciones, obra civil, urbanismo. Pero la realidad es que hay muchísimas más áreas en la construcción que pueden corresponsabilizarse y no porque el reglamento no señale esas especialidades es que no existan. Por ejemplo, el área que platicamos hace un momento de la seguridad. Claro. O sea, podemos hacernos responsables de esa manera en las cuestiones del diseño. Carlos, yo quiero puntualizar, si no hay proyecto, si no hay un buen proyecto, no hay una buena obra. Esa es la parte básica. Claro. Nos quedamos con eso, yo creo. Se cruza ya el tema de la arquitectura y la ingeniería para hacer un producto terminado correcto, ¿no? Sí, claro. Nos quedamos con eso, vamos a un corte y regresamos con más arquitectura. Sí, está bien. Está interesante comprender. Por ejemplo, nosotros, en general muchos ingenieros, les trabajamos los diseños a ciertos arquitectos que obviamente no dominan temas de la ingeniería, ¿no? Como también, obviamente, obviamente, como es normal, no dominamos mucho. No puedes dominar, así como nosotros no dominamos la estética, no dominamos los espacios y eso, pues tenemos que apoyarnos. Sí, eso ha sido parte del trabajo, un conjunto normal. Les voy a poner un ejemplo. Me acuerdo cuando el grupo de Augusto Quijano, el Chino Vales, Sorera, hicieron la propuesta y ganaron con la SCT un proyecto para el Paseo de Montejo. Sí. Eso fue en el 2013, 2014, más o menos. Sí. La SCT les dijo, mira, ¿saben qué? Ustedes ganaron el proyecto de arquitectura, está muy padre ese contrato, está muy bien pagado, tienen que contratar ingenieros en la especialidad. Dijo, no, pero no conocemos quien domine agua potable, electrificación y todas las tripas, ¿cómo están? Claro. Y nos lo canalizaron al despacho de un servidor. Claro. Y tuvimos que hacer la radiografía, las tripas de cómo está el Paseo de Montejo y cómo se dotaría el nuevo proyecto que ellos pretendían, que básicamente era hacer un túnel a lo largo de todo el Paseo de Montejo para que todo ese túnel fuera un estacionamiento subterráneo. Era claro. su propuesta, creo que al final ya la publicaron. Pero, pues imagínense, ¿cómo lo concebimos como ingenieros? Bueno, pues simplemente ponemos un tubo por tramos y como un tubo normal le podemos enchufar los tubos. Así es. Los cables y los drenajes. Así lo pensamos. Y así se fue solucionado. Yo creo mucho en estas historias, el alcance de cada una de las partes a veces también depende del que solicita el concurso o la participación de la gente que se mete a hacerlos, ¿no? ¿Por qué era tan corta posiblemente, me atrevo a decir, el alcance que se propuso? Porque, bueno, se pide una idea, ¿no? Entonces, después, bueno, la siguiente inquietud, bueno, ¿y cómo se puede hacer entonces
este paso de que primero entonces se saca un conceptual arquitectónico y después se pasa a las ingenierías, que está mal, por cierto, es parte viene responsabilidad del que encarga la idea, ¿no? Del que encarga el proyecto, porque el procedimiento correcto es que, bueno, ingenieros, arquitectos, juntos, geólogos, arqueólogos, juntos, todos, desde el inicio, pues se hace este proyecto y entonces camina como debe de ser. Muchos proyectos son encargados de relleno. Sí. Como una sola idea. Y es que ese es un punto. Ese es un punto que... Perdón, ahorita vamos a estar. ¿Lo puedo comentar? Sí. Estamos de vuelta en Más de Arquitectura. Bien, Valdemar, estás a punto de comentar un punto muy interesante en el cual muchos proyectos que se ejecutan normalmente de infraestructura, a nivel de infraestructura de la ciudad, estamos hablando, se encargan de manera incompleta a solo una idea y pues les hace falta el corazón, ¿no? O caminar siempre con todas las ingenierías que debe ser y con todos los involucrados que debe haber en un proyecto. Los proyectos hoy en día se deben de visualizar de manera diferente. Yo le comento a algunos alumnos que tengo en la Escuela de Arquitectura, les mando saludos, les digo que el tema... Saludos a la Marista que publicaron tu visita. Saludos a la Marista, saludos a la Marista. Saludos a todos. Oigan, mira, lo que yo les digo es lo siguiente, todos tenemos la obligación de reconocer nuestras áreas de oportunidad. Sí. Y entonces, el tener una idea de cambio para cualquier ciudad, para cualquier entorno, debe también de hacernos caer de manera ética, y deja tu ética, moral, el reconocer en dónde no somos diestros. Y desde ese entonces empezar a llamar a los especialistas para complementar los proyectos desde la creación. Sí, desde el concepto. ¿Sí me explico? Nosotros trabajamos con varios, Carlos lo mencionabas un ratito, yo tengo la fortuna de trabajar con varios arquitectos, ¿sí? Y varios de los arquitectos te llaman y te dicen, esto es lo que estamos haciendo. Oye, ¿se podrá? Okay. ¿Se podrá? Mira, yo te diría, de manera preliminar, revisa aquí ductos, áreas, ya checaste la estructura, oye, vemos esto un poquito raro, ya hiciste las pruebas de suelo, ¿cómo vas a solucionar esto? Oye, esto lo revisaste de manera reglamentaria, y entonces, porque no todos tienen la obligación de saber de todo. Claro. Debemos de tener un concepto general de ello. Sí. Pero hay gente que es mucho más diestra en cada una de las áreas. Habrá gente que sepa más de reglamentos, habrá gente que sepa más de algún tipo de normativa específica, de diseño, de instalaciones, de estructuras, geología, hidráulica. O sea, ¿sí me explico? Sí, entonces, tú puedes hacer un proyecto mucho, mucho mejor con una adecuada planeación. Claro. ¿Qué pasa hoy en día con muchos proyectos que se generan en la ciudad de todo tipo? ¿Sí? Y de todo tipo, iniciativa privada y pública. Se conceptualiza una necesidad, ¿sí? Y tal vez en esa conceptualización falta un análisis global del tema. Para su ejecución. Para su ejecución. Sí, y entonces, muchas veces, lo que platicamos al inicio, Ángel, la premura te lleva a eliminar, a obviar cosas, sí. Y entonces nace algo que está mochado, algo que no tiene. Puerto, sí, me explico. Entonces, sí. Y ese problema es con el que nos topamos, porque luego llegan y te dicen, ¿sabes qué? Necesito que lo soluciones, pero ya está, ¿estás de acuerdo? Ya está el asunto. El árbol, entonces es difícil. Nos preguntan en redes sociales, una pregunta a veces obvia, pero es válida para todo el radio escucha, ¿no? Nos preguntan, oye, tengo que considerar toda esta parte normativa y de permisos y de firmas de PCM y de todo lo que estamos platicando. Cuando hay una intervención de decoración o de acabados en una obra, vamos a suponer, voy a cambiar el piso y voy a ampliar una ventana y voy a abrir 3 puertas. Eso, tenemos que considerar todo esto platicado en temas de PCM, reglamento, o sea, permiso de construcción y toda esta normativa, hasta en estos niveles de obra. Como dijimos, depende del lugar, depende de dónde esté la obra que se va a remozar,
depende si realmente es un remozamiento o es una remodelación, claro, porque son dos cosas diferentes, aunque en el reglamento queda redactado de una manera un poco extraña. En el fondo te aclaran que si no vas a tocar elementos estructurales o instalaciones, no requiere la firma del PCM. Y no supera, creo que los 20 metros cuadrados techados, ¿no? Creo, me parece que 45 metros cuadrados, y me parece que unas alturas y el artículo actual probablemente creo que es el 32, antes era el famoso artículo 40. Luego se buscaba el artículo 40. Pero en muchas ocasiones se declara, oye, pues solamente voy a le voy a poner un plafón al lugar. Y luego llegan y tocan la losa, claro, o tocan una trave, o quitan una columna. O voy a ampliar la ventana, pero resulta que es la fachada de una casa en el centro. No, pues ahí sí. Entonces, no debe, digo, obviamente si son obras de mantenimiento, pues obviamente eso no requeriría. Ok. Bueno, pues para eso se pueden acercar también al Colegio de Ingenieros, ¿no? Los datos. Y así es, platicábamos también, ingeniero Carlos, que usted es consultor, tiene una empresa de consultoría allá en su oficina, y bueno, también si nos puede proporcionar sus datos para cualquier duda de los radioescuchas, pues puedes acercar con usted. Claro que sí. Pueden encontrarnos en las redes con el nombre de Sistemas Creativos. Ok. Sistemas Creativos. Tenemos pues más de 30 años de estar trabajando desde la ciudad de Mérida. Correcto. No necesariamente hemos hecho proyectos todos en la ciudad de Mérida, pero entre algunos que les puedo decir, nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar el proyecto de los mercados periféricos que no se llevó a cabo, por motivos que algún día platicaremos. Ajá. Es interesante. Okay. La calle 90, la calle 90 que iba a ser un par vial de la avenida Itzáes, y todo era con una idea de ciudad para ir descentralizando. Porque perfecto. Hoy el centro es la gran central de autobuses y de taxis. Sí. Y de calor también. Sí. Así es. Eso, buenísimo. Sí. Entonces, estamos a sus órdenes en las redes con el nombre de Sistemas Creativos. Y bueno, ahí pueden ver la trayectoria de algunos de los temas que nos interesan. Ustedes hablaban mucho de los proyectos ejecutivos, pero hemos aprendido que sin los estudios de factibilidad no se deben realizar las obras públicas o privadas. Okay. Hemos visto muchos edificios, por ejemplo, no solo los públicos, privados, que no tienen ocupación. Correcto. Muchos de los que llaman plazas están ocupados al 40, 50%. Así es, porque no hay este tipo de estudios. Ahora, los datos del colegio www.6cyucatán.mx, teléfono 925-8723. Estamos ubicados en la colonia Roma, calle 21, número 310, letra D. Para los que no lo conozcan, es justo pegado al Colegio de Arquitectos. Seguramente ya lo ubican. Perfecto. De hecho, por allá nos vimos en la última asamblea, ¿no? Por allá y tienen redes sociales, creo. Sí, tenemos, todo está con 6C Yucatán. De acuerdo. Así nos pueden ubicar en Facebook, en Instagram, en Twitter, y también, bueno, si tienen alguna duda particular, pueden mandar un correo a gerencia@6cyucatán.mx. Buenísimo. Pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, ingenieros, de nuevo, por habernos visitado, y bueno, vamos a tener muchas más pláticas de esto. Hablamos un poquito de la seguridad, de los trámites para la construcción, ¿no? Entonces vamos a tenerlos de manera más frecuente aquí con nosotros y estar armando cosas muy interesantes. Gracias, Diego, en los controles, a José Cibernético, Man. Gracias, Ángel Sani, gracias a los radioescuchas. Recuerden que como cada miércoles estamos de 6 a 7 con Más que Arquitectura. Bueno, nos vemos, hasta la próxima. Muy amables, muy divertidos. Gracias. Sí, no, muy bien, les agradecemos. Por si no ubicaba en el colegio, ya lo vi, ¿no? La foto. Nada más que el edificio de los ingenieros está más bonito, ¿verdad? Y como del triple de tamaño, por eso ya no lo dije al aire, ¿no? Muchas gracias. Hay que ver qué piezas se ponen mejor. Claro. Córtale ahí, José. Sí, tú estás. Van a empezar los comentarios de Javier. Sí. La foto para el Face.